Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. Vivimos un mundo en el que todo parece acelerarse, la toma de decisiones, la circulación de la información y de la contrainformación y asimismo de los conflictos. Y en paralelo actúa el mundo de la mediación, una actividad que requiere mucha capacidad disuasiva. En varios países la figura del mediador existe, sea laboral, social, familiar, jurídico. Esto se desarrolla de manera cada vez más general. Para hablarnos de esto, saludamos aquí en nuestro estudio a Marianela Sánchez, abogada. Bienvenida, Marianela. Hola, muchas gracias. Usted se presenta como experta en prevención, gestión y resolución de conflictos en las organizaciones. Es así, Braulio, muchas gracias. La gestión, la prevención y la resolución de conflicto es hoy una metacompetencia que tienen que tener todos los líderes y tomadores de decisiones en este universo que, como bien describiste al principio, es necesario contar con habilidades comunicacionales que permitan transmitir mensajes claros. Pero concretamente, ¿en qué consiste ese trabajo de mediación y de resolución, prevención de conflictos? Bien, la mediación es uno de los métodos para resolver conflictos, no es el único. Mi experiencia es bastante amplia. Yo soy mediadora de la Corte Suprema en Argentina, en una provincia en Tucumán, y esto me da la oportunidad de entender que no todos los conflictos se solucionan con el mismo método. La mediación prejudicial es una mediación previa a todo proceso judicial donde ya las personas están de acuerdo en que quieren ir a esa instancia. La mediación es una instancia donde un tercero colabora en esa gestión de conflicto. Justamente en ese caso, ¿cuál es una experiencia concreta que haya usted tenido en la Corte de Justicia en Tucumán? Generalmente la mayoría de los casos que se presentan son de sociedades o de familias donde el cambio comunicacional que permite un tercero neutral que puede replantear toda la situación desde una posición diferente a cómo ven las partes, hace que esa comunicación sea más fluida y existan posibilidades de acuerdo. No siempre la mediación termina en resolución. Sin embargo, la figura del mediador cambia toda la dinámica comunicacional que venía siendo hasta ahora. Marianela, el conflicto hace parte intrínseca de nuestras sociedades y, como señalábamos en un principio, efectivamente, en un mundo donde las cosas se aceleran más, ese conflicto desborda, pudiéramos decir, de manera cotidiana la situación. ¿Cuál es el papel en ese caso de una persona que trabaja precisamente en la prevención y en la gestión de los conflictos? El Conflict Manager dentro de las organizaciones es una figura que viene específicamente a capacitar a los líderes en las metas competencias necesarias que tiene para gestionar a las personas. Tenemos dos conceptos importantes en esta realidad que estamos viviendo. La inteligencia colectiva que genera saber trabajar en colaboración. Ya los líderes no son responsables de las tomas de decisiones y de buscar soluciones. Tenemos que buscar de manera colaborativa llegar a esos procesos, pero no sin antes entender de qué se trata el conflicto, contextualizarlo, hacer un mapa de quiénes son los integrantes, cuáles son las relaciones y cuál es el contexto en el cual vivimos. Pero es un terreno, dijéramos, muy movedizo. Por un lado, usted habla de líderes, ¿no? Esto es cierto. Al mismo tiempo, la sociedad tiende a buscar más la horizontalidad de decisiones. Es la jerarquía lo que permite, ya la figura del mando y obedezco no existe, sino que empezamos a buscar a partir de la era de la colaboración que se da mucho en este mundo de Internet, donde las personas crean un programa y varias personas lo mejoran. Ya no importa quién lo crea, sino todas las soluciones que potencian y mejoran eso. Creo que la sociedad ha dado vista en este contexto que no salimos solos e individualmente con resultados, sino que es la colaboración de todos lo que genera soluciones colectivas. Un Conflict Manager capacita a los líderes en que puedan visualizar esto, que confíen en sus equipos. La pandemia del coronavirus, precisamente ha servido de cuna, de fertilizante para que se desarrollen una serie de conflictos, notablemente las prohibiciones que ha habido. Esto ha causado cada vez más conflictos que es muy difícil gestionar precisamente. ¿Cuál es la experiencia que usted saca de eso? La experiencia es que parecen difíciles los conflictos hasta que podemos desarmarlos, desarticularlos. Una vez que desarticulizamos esta situación, podemos entender cuál es el foco a donde tenemos que prestar atención. Generalmente los conflictos a partir de la pandemia han sido comunicacionales. Cuando no hay un mensaje claro, ¿qué genera? Genera hacia la persona que lo escucha sentimientos, emociones que desbordan en acciones que a veces no son las que se espera que coincidan. Entonces, una de las principales características es comunicar
efectivamente para que el resultado que busco en la otra persona, en el otro grupo, sea el que realmente necesito. Y creo que en esta pandemia lo más importante fue trabajar en la tranquilidad, en la paz, en saber que no sé bien a dónde vamos, pero estoy buscando todas las herramientas para que vayamos al mejor destino posible. Hay un punto de comunicación, sin duda alguna, que es importante, pero también hay un punto de transferencia de, dijéramos, imparcialidad cuando uno se aproxima a un conflicto. ¿Cómo hacer para mantener ese equilibrio en situaciones como las que hemos vivido en la pandemia, donde la gente siente que le están prohibiendo cosas, al mismo tiempo se requiere que como colectivo se actúe en un cierto sentido? En este sentido, visualizar la situación como esta inteligencia colectiva que genera. Si nos esforzamos todos, los resultados serán para todos. Los esfuerzos individuales no nos llevan a ningún lado. De hecho, es cuando entendemos que podemos juntos salir adelante lo que nosotros podemos avanzar como sociedad. Somos la única especie que en sociedad puede avanzar de manera consciente y colectiva, a diferencia de las otras especies. Entonces, creo que en esta pandemia la neutralidad, la imparcialidad, pero sobre todo ha sido la empatía lo que ha permitido que luego de tanto tiempo podamos de alguna manera visualizar la luz al final del camino. Y al mismo tiempo estamos en una sociedad que cada vez jala más hacia el individualismo. Esto es de plantear enormes desafíos como mediador, como gestora de conflictos. Exactamente. La mirada hacia el otro se torna a veces compleja, y más en una situación de conflicto donde entendemos que lo que nosotros queremos siempre es diametralmente opuesto que lo que el otro quiere. Creo que el Conflict Manager otorga las herramientas para tener en cuenta que ese proceso comunicacional puede derivar en necesidades conjuntas y colectivas que no necesariamente son contrapuestas. Cuando existe un conflicto, las emociones que rodean ese conflicto nos impide ver efectivamente lo que nosotros necesitamos y lo que el otro necesita. Un tercero replantea eso en términos de posibilidades y permite evolucionar hacia un método adecuado de resolución de conflicto. La mediación es uno, pero existe la negociación, existe el arbitraje, existe la conciliación, son varios y el abanico de posibilidades es mucho. Creo que los líderes en las organizaciones que han sido los grandes tomadores de decisiones en esta pandemia tienen que saber cuáles son también las soluciones. Tal vez no llegue a dónde, pero el diagnóstico eficaz de dónde está ese conflicto y cuáles son las posibilidades que tenemos de resolverlos de acuerdo a las herramientas que tenemos es fundamental en esto. A ese propósito, Marianela, mediación, arbitraje, liderazgo, suenan mucho al trabajo que hacían hasta hace poco los sindicatos. ¿En qué medida un mediador, o el del trabajo que usted desarrolla, suplanta el papel precisamente de una organización sindical, que era el trabajo que tenían? El sindicato tiene una característica que va por el interés colectivo de una parte. Entonces, cuando existe un conflicto, está muy bien su papel, porque su papel es de alguna manera mitigar el conflicto de poder que puede existir entre un trabajador y una empresa. El mediador, ¿qué hará? El mediador, el conciliador, la persona que está en esa negociación necesaria, porque evaluaremos cuál es la necesidad, lo que va a hacer es equilibrar el poder que existe sobre la mesa, ¿sí? Ahora bien, en la situación actual, y esto desde hace ya 20 años por lo menos, asistimos a una cosa que es nueva, que es la selva de lo que son las redes sociales. Redes sociales que son difíciles de controlar, redes sociales que influyen en la sociedad. En ese terreno, el papel de ustedes como mediadores, como gestores, en donde se desarrolla el odio, hay mucho anonimato, ¿cómo puede actuar un mediador en ese terreno? El mediador tiene que transmitir una comunicación eficiente. Por suerte, las leyes nos acompañan para poder entender y poder poner límite a este abuso de alguna manera en lo que es la intimidad y en lo que son las otras personas. Sin embargo, cuando pasamos ya a la instancia judicial de una situación como esta, de alguien que haya difamado a alguien en Internet, es tal vez el mediador, es tal vez el conciliador quien puede otorgar a esa persona que difama en redes sociales la mirada de cómo se siente el otro cuando le sucede eso, que no la tenía, porque cuando somos anónimos lo podemos hacer. Ciertamente. Ahora, cuando pasamos a una instancia judicial, somos denunciados y estamos sentados en esa mesa, una sentencia no siempre resuelve un conflicto. Una sentencia lo que hace es declarar un derecho, establecer una obligación. Una constatación, claro. Exactamente. Sin embargo, un proceso comunicacional, como puede ser la mediación o cualquiera que se dé, lo que permite es hacer entender al infractor el impacto de su conducta en la otra persona.
Comentábamos, usted está especializada en la resolución de conflictos de las organizaciones. En su trabajo, en su experiencia, usted participó notablemente como mediadora y comediadora de tenedores de inmuebles. Cuando hablamos de esto, hablamos necesariamente de vecindad, de cercanía, de personas que se entrecruzan, de caracteres muy diferentes. Háblenos o denos uno o dos experiencias sobre este terreno. Los conflictos con la vecindad son los conflictos, juntos con los de familia, bastante complejos porque vivimos con la persona y con el vecino del lado. Por lo tanto, las diferencias o las fricciones no nos llevan a ningún lado y es mejor procesos comunicacionales que juicios porque... Que no son muy sencillos. Que no son muy sencillos, por eso en Argentina por lo menos antes del juicio vamos a esta instancia de diálogo que es la mediación. La vecindad termina siendo no más que un conflicto como cualquier otro que necesita ser replanteado en términos de necesidades. Generalmente los ruidos molestos, la invasión del espacio privado, las mascotas suelen ser puntos de interés de toda la vecindad. Sin embargo, conversando es fácil replantear y poder entender las soluciones que podemos gestionar juntos. Dice usted que es fácil, ¿realmente es fácil? He tenido la magia de ver cómo cambia cuando puedo intervenir, cuando los mediadores podemos intervenir en esos procesos. A partir del diálogo. A partir de que el otro pueda comprender que la posición de no quiero que hagas ruido va abajo de esa sentencia, hay algo más, necesito descansar porque trabajo todo el día. Cuando podemos trabajar desde ese lugar, el diálogo cambia y la mirada es mágico cuando se puede trabajar en cualquier conflicto, en la organización, en los conflictos familiares, en los vecinales, en los penales. Hay un área muy grande y muy interesante de promoción de estos métodos. Marianela, ¿cuáles son algunos de los escenarios a venir precisamente en la resolución de conflictos? Bueno, muy bien vos te adelantabas esta parte en Internet, todos los conflictos derivados de las nuevas formas de comunicación que con ese anonimato parece que no tienen fin. Ya los países han avanzado en legislaciones que permitan eso. Entonces los mediadores y los gestores de conflictos debemos estar al día con esa tecnología que viene a generar conflictos que antes no conocíamos. Importante tener en cuenta cuando hablamos de conflicto, hablar de manera conceptual con el otro para que entienda mi mismo lenguaje. Entonces los tenemos que saber desde el punto de vista conceptual, hablar del conflicto con la terminología que corresponde. En 20 segundos, ¿qué sucede cuando el papel del mediador no funciona? ¿Le habrá sucedido? De manera muy breve. Es así, los mediadores no tenemos soluciones a todos, sin embargo nuestra participación cambia la dinámica del conflicto y solo eso puede cambiar muchas veces situaciones que parecían que no se solucionaban nunca. Los mediadores tenemos una responsabilidad y los gestores de conflicto más aún y dentro de la organización es nuestro objetivo. Pues llegamos ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Marianela Sánchez su presencia aquí en esta escala en París. Gracias por haber venido. A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana en otra escala en París.